Vamos a empezar con justamente esta parte de aquí, lo que es un diagrama de cuerpo libre. Sí, para lo que es un diagrama de cuerpo libre, nosotros normalmente lo que vamos a hacer es ubicar en un diagrama todas las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo. Sí, independientemente de qué fuerzas sean estas. La idea aquí o la intención acá es que se pueda evidenciar o se pueda mostrar mediante un diagrama claramente cómo están ubicadas las fuerzas. Sí, esto va a depender mucho de qué tipo de fuerzas están sometidas sobre el cuerpo. Vamos a tener una gran posibilidad de casos ahí para mostrar esa parte. Entonces yo les voy a mostrar en el que tengo acá. Es uno de los más completos, si se lo puede ver así, para poder estudiar esta parte. Entonces, tenemos lo siguiente. A ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, el más básico es el que tenemos acá a la derecha. Ese es el más básico. En el que tenemos un plano horizontal, un objeto, un plano de referencia, que sería en este caso el suelo, y unas cuantas fuerzas que normalmente se aplican cuando tenemos un plano horizontal. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes tienen un plano horizontal de este tipo, normalmente si no hay una fuerza externa, el objeto no se va a mover. Pero si aplicamos una fuerza externa como tenemos aquí, el objeto se va a desplazar hacia donde lo impulsa esta fuerza. En este caso lo está impulsando hacia la derecha. Por lo tanto, va a haber una fuerza que se oponga a este movimiento, que normalmente, como ya les expliqué en la anterior clase, es la fuerza de rozamiento. Sí, entonces, si hay una fuerza de acción que le mueve al objeto, pues va a haber una fuerza de reacción opuesta a este movimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza de rozamiento, como les había indicado en la anterior clase. De ahí, las fuerzas que normalmente vamos a tener siempre presentes va a ser el peso, por ejemplo, esa es la que siempre va a estar presente. Un cuerpo siempre va a tener un peso, entonces el peso siempre va a estar presente. Y en este caso, al tener contacto entre dos superficies, va a existir la fuerza normal, como les había indicado en la otra clase. Si existe contacto entre dos cuerpos, pues existe la fuerza normal. ¿Ok? Y tenemos estas dos posibilidades, esta posibilidad con este diagrama de esta manera. Nada más. Ahora, hay casos más complejos. Sí, hay casos más complejos en los que, por ejemplo, se presenta un plano inclinado, como es el caso de acá de la izquierda. Recuerden que les indiqué, vamos a partir de lo que siempre va a estar presente. Va a estar presente el peso. Entonces, el peso siempre se va a dirigir, como les había indicado, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, cuando se tiene un plano inclinado, vamos a tener que este peso se va a descomponer en componentes. ¿Sí? Una componente para Y, una componente para X. Tomen en cuenta que aquí nuestra referencia va a ser este plano, el plano inclinado. Entonces, por lo tanto, si se tiene esta condición, como les estoy mostrando aquí, eso quiere decir que la referencia va a ser este plano inclinado que está acá. Por lo tanto, eso implica que los ejes no van a ser normalmente como estamos acostumbrados, horizontal en X, vertical en Y, sino lo que representaría el eje horizontal de esta manera y lo que representaría el eje vertical de esta manera, con respecto al nivel de referencia que tenemos aquí. Entonces, Profe, eso va a partir como un nuevo perdón que sistema de referencia. Dime. tengo una emergencia. ¿Puedo apagar un ratito la cámara y el micrófono? Sí. 2 minutos, Entonces, profe. entonces, como les estaba diciendo, entonces cuando se tiene un plano inclinado, pues simplemente lo que se va a tener es como un nuevo eje de coordenadas, sí, con referencia al plano inclinado que estemos manejando. Entonces, por lo tanto, la X va a formarse paralela al sistema de referencia o al plano inclinado que tengamos y la Y va a ser perpendicular. Tomar en cuenta esos detalles. El peso siempre se va a manejar de esta manera, perpendicular
en dirección al centro de la Tierra, y esto lo descompondríamos con respecto al nuevo eje que le formamos. Peso en Y, peso en X. Las fuerzas que vamos a normalmente a tener acá, si queremos que el objeto suba, tendríamos una fuerza en dirección hacia arriba. Y si aparece el movimiento, como les decía, va a haber una fuerza que se oponga a este movimiento, es decir, la fuerza de rozamiento. Al tener contacto acá, pues tendríamos, como les indicaba, la fuerza normal al contacto entre estas dos superficies. Ahora podemos tener esta fuerza que sea inclinada, también podríamos tener algo que no les estoy mencionando acá, que podríamos tener una cuerda que esté alando a este objeto, por lo tanto tendríamos una tensión. Podríamos tener resortes que tendríamos que ir añadiendo a este diagrama, dependiendo el caso en el que estemos estudiando, depende de los parámetros a los cuales esté sometido este diagrama. ¿Sí? Podríamos tener más elementos acá, además de los que ya les estoy mostrando aquí. Podríamos, como les decía, podemos tener una cuerda, para eso tendríamos tensión. Podríamos tener resortes, con lo que tendríamos fuerza elástica, deformación del resorte y demás algunas cosas más, como ya les indiqué en las otras clases. Muy importante aquí es esta parte de aquí, el ángulo mediante el cual se genera la inclinación del plano, porque en base a eso podemos calcular las componentes de del peso, ¿sí? Tanto la componente en X como la componente en Y, ¿sí? Del peso. Tomar en cuenta eso. Ahora, esta parte de aquí son unas reglas. Profesor, disculpe, buenos días. Buenos días. Unas reglas de cómo normalmente vamos a resolver estos problemas, ¿sí? Aquí les indico básicamente en 5 pasos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, esta parte quiero que lo copien en sus cuadernos, además de lo que ya hicimos en la parte inicial, de lo que les indiqué del diagrama de cuerpo libre. Entonces, quiero que copien estos cinco pasos. Brevemente les voy a ir explicando. En esta parte lo que vamos a hacer para iniciar es aislar los cuerpos o el cuerpo o los cuerpos que estemos estudiando, ¿sí? Que es más o menos lo que ya les estaba indicando anteriormente. Después lo que vamos a hacer es generar el sistema de referencia. Este sistema de referencia ortogonal que nos habla acá es el plano cartesiano, que normalmente, como les indicaba acá, depende de si el plano es inclinado o si el plano es horizontal o si el plano es vertical, en el que estemos analizando. Entonces a eso se refiere con el sistema ortogonal. En esta parte vamos a hacer hacer coincidir, perdón, que cómo se acelera el cuerpo va a estar en la misma dirección en que se mueve. Tomar en cuenta eso. Esto es por facilidad para los cálculos, nada más. De aquí lo que se hace es representar las fuerzas vectorialmente en el diagrama de cuerpo libre que ya les estoy mencionando. ¿Sí? Y en los casos que no tengamos coincidencia con los ejes nuevos que formamos, pues simplemente le hacemos sus respectivas proyecciones para obtener las coordenadas, tanto en X como en Y, que es más o menos lo que ya les expliqué. Y a partir del diagrama ya completo, lo que vamos a hacer es plantear las leyes de Newton. Sí, precisamente o más precisamente la segunda ley de Newton, en la cual vamos a aplicar lo que les indiqué anteriormente, que era que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y de aquí vamos a ir identificando qué fuerzas actúan, si existe aceleración, si no existe aceleración y demás parámetros. Esto sería para el cuarto punto. Y de ahí, bueno, lo que queríamos es ir resolviendo esto, ¿no? A partir de esta segunda ley de Newton que planteamos, lo que vamos a hacer es encontrar ecuaciones. Y a partir de esas ecuaciones lo que vamos a hacer es calcular incógnitas y analizar los respectivos resultados que se obtengan con respecto al problema. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahí es, primero, aislar el cuerpo o los cuerpos que estemos estudiando. A continuación de eso, lo que vamos a hacer es formar un eje de coordenadas. Después de eso, representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. A partir de eso, plantear la segunda ley de Newton y después resolver las ecuaciones que se generen a partir de esta segunda ley de Newton. Y con eso tendríamos resuelto el problema.
Entonces, esos son los pasos a seguir, solamente que en la parte de acá está mucho más extensa la explicación que les estoy diciendo en resumen. Ahora aquí, entonces recuerden, quiero que en sus cuadernos tengan lo que vimos acá de diagrama de cuerpo libre, estas reglas para resolver los problemas y los ejemplos que les voy a mostrar en esta parte de aquí. Profesor, ¿nos podría subir un momento para copiar eso o lo copiamos después? Van a hacer, esa va a ser su tarea, entonces pueden hacerlo, dejen el espacio para que lo hagan luego, ¿sí? Tenemos que ir Ah, avanzando. ya, ok. Profe, pero no hay, o sea, hay que copiarle con punto y coma las reglas. No es mucho, no se quejen. Pero es que yo le No, copié por lo que usted iba explicando, por eso le digo. No es, la o única sea, larga es la tercera y la cuarta, las demás son súper cortas. dele, sí va. O sea, pero, bueno, sí, o sea, solo, no, uno no puede sacar como que una mejor explicación de resumen porque Sí veo que hay podrían hacer un un resumen. momento de cosas. Sí, sí, un resumen está bien, no hay problema. Ah, perfecto, sí va. De Ya, bueno, a gracias. ver, entonces, Entonces, pero eso. como les estaba indicando, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos de diagrama de cuerpo libre. Además de los que les mostré arriba, me haría falta algo que tenga que ver con, por ejemplo, una tensión. Entonces vamos a ver algo así. Entonces les voy a graficar aquí algo más o menos así. Entonces, por ejemplo, miren lo que les estoy graficando aquí. Tienen un techo, por ejemplo, una cuerda que esté sosteniendo un objeto cualquiera. Esto es algo bastante común, lo pueden ver en cualquier lugar. Y quiero que vayamos identificando qué fuerzas van a aparecer acá. ¿Ok? Entonces, para empezar, lo que les dije, un cuerpo siempre va a tener un peso y el peso siempre va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, esto lo tendríamos dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, esto va a ser la masa por la gravedad. Eso va a ser el peso que tiene este objeto. ¿Sí? ¿Qué además tendríamos aquí? Además de esto tendríamos la tensión que está generándose de esta cuerda sobre el objeto. Entonces tenemos aquí la tensión. Esta va a ser la tensión. Algo más que pueda aparecer acá. No hay nada más debido a que no hay ningún contacto entre el cuerpo y otra superficie, además que no es el aire, pero eso como les había indicado anteriormente, se lo considera como despreciable, entonces no tenemos nada más en este ejemplo que les estoy mostrando acá. No hay ninguna otra fuerza que se genere en esta parte de aquí. No tenemos fuerza de rozamiento porque no se lo toma como despreciable el rozamiento que se tiene con el aire. No hay fuerza normal debido a que no hay contacto entre superficies y no tendríamos nada más. Entonces, cuando hablamos de tensiones, y este es el caso más sencillo, este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué les puede servir esto? Por ejemplo, en el caso que ustedes necesiten saber eh, qué tensión debe tener una cuerda para soportar un objeto. ¿Sí? Entonces, a partir de la masa que tenga este objeto, podrían determinar cuál es la tensión que necesitarían que soporte esta cuerda para que la cuerda no se rompa y el objeto se caiga. Entonces, eso es una de las aplicaciones que podríamos usar para esto. ¿Sí? En los casos que se hablan, por ejemplo, de los puentes, no sé si han visto los puentes colgantes que tienen las estructuras a través de cables de los cables de acero y cosas así. Entonces, Claro. esto les puede servir para determinar las especificaciones que debería tener este cable para que no se rompa con el peso que debería ir soportando. Tomen en cuenta que cuando se habla de los puentes van a tener eh, que tomar en cuenta que están pasando vehículos y eso se tendría que ir añadiendo a la masa que debería soportar el cable, ¿no? Es decir, a la tensión que debe
o a la tensión que estaría sometida este cable y demás cosas. Entonces, tenemos igual varios parámetros más que analizar en estos casos. Obviamente son casos mucho más complejos que les estoy poniendo acá. Ahí tendríamos que analizar también inclinaciones, porque si ustedes se fijan, los cables normalmente están conectados de manera inclinada y no de manera recta o vertical como lo tenemos acá. Eso se da debido a que al inclinar los cables, o bueno, al inclinar ese tipo de objetos, la fuerza se va a disminuir dependiendo el ángulo al cual sea sometida la inclinación del cable. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, les indiqué un plano inclinado en el que se hablaba de una fuerza. Les voy a hablar de un plano inclinado ahora en el cual tengamos una, a ver, en el cual tengamos una tensión. Sí, vamos a verlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, miren aquí lo que les voy a graficar. Aquí tenemos un objeto en un plano inclinado. Como les había dicho, aquí es muy importante saber cuál es el ángulo de la inclinación, que normalmente se lo toma como ángulo teta, ¿sí? Aquí les estaría hablando que se va a hablar de una tensión, es decir, una cuerda que estaría conectada al objeto. Y normalmente aquí se lo maneja con un sistema de poleas, por ejemplo, que sería uno de los casos más comunes. Entonces, esto es el de los casos en el que, no sé, estamos elevando un objeto por un plano inclinado a través de un sistema de poleas. Esta polea va a girar y debería subir. Entonces, deberíamos nosotros determinar con qué fuerza debe trabajar esta polea para que pueda elevar el objeto. Entonces, sería una de las aplicaciones. Sí, o determinar la potencia que necesitaríamos para que el motor entregue esta polea para poder elevar este objeto. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver el diagrama, como les decía, de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir ubicando acá? Siempre vamos a ubicar el peso. Entonces, masa por gravedad. Siempre el peso va a estar en dirección, dirección hacia el centro de la Tierra. Acá quiero que tomen en cuenta una cosa, miren, lo que les indicaba hace un momento. Este peso se va a descomponer en su componente en Y su componente en X. Sí, masa por gravedad en el eje X. ¿Qué además tendríamos aquí? Ya tengo contacto entre superficies, por lo tanto, al tener contacto entre superficies, voy a tener una fuerza Fuerza de normal. rozamiento. Sí, Y hay fuerza de rozamiento, profe. depende, pero en este Pero caso está sí pegado a la les voy a base. indicar. Ya. Esto yo les indiqué cuando les hablaba de la fuerza de rozamiento. Por lo general, todos los objetos van a tener cierto grado de rugosidad, pero va a haber casos específicos en que les indiquen que la superficie es lisa. Cuando les indican que la superficie es lisa, pues no existe fuerza de rozamiento. Esos son casos o sea, son casos ideales, no son casos reales. Toda superficie va a tener cierta rugosidad, por lo tanto va a generar una fuerza de rozamiento. ¿Sí? No hay una superficie que sea completamente lisa, pero para objetos de estudio, pues sí hay casos en los que se les dice que una superficie es lisa. Sí, tomar en cuenta eso nada más. Una pregunta, ahí se aplicaría el movimiento uniformemente variado, ¿no? Movimiento rectilíneo, uniformemente variado. Sí. No solamente el variado, también lo puedes aplicar en el uniforme, porque normalmente si estamos hablando de una máquina, esta máquina puede trabajar a una velocidad constante. Entonces, depende del tramo en el que tú estás analizando, puedes analizar que en un tramo o en un intervalo de tiempo dado, este objeto sube a velocidad constante, por lo tanto tendría un movimiento uniforme nada más. Sí,
Pero Ya, también puede darse el otro caso como normalmente. Bueno, si lo analizas en la totalidad de la trayectoria de este objeto, sí vas a tener un movimiento, perdón, movimiento variado, debido a que este objeto en un principio va a estar en reposo y va a ir adquiriendo una rapidez mientras el motor o la polea que está aquí subiendo el objeto alcance su potencia máxima, la cual ya se mantendría a una velocidad o una rapidez constante. Eso va a depender del intervalo claro. de tiempo estudiado, va a depender de otros parámetros también, ¿sí? Una pregunta, profesor, y si estamos hablando solamente del peso del objeto sin ningún tipo de máquina, cosa que fuera el objeto bajando por Ya, una superficie lisa, por ejemplo. En este ya, caso es un movimiento variado, ¿cierto? Porque está perfecto. en aceleración constante, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, ese es el caso en el que simplemente, bueno, eso justamente les iba a hacer a continuación. El siguiente ejemplo que les iba a mostrar como diagrama de cuerpo libre justamente es cuando tenemos un objeto que está cayendo simplemente. Sí, vamos a ver, Claro. les voy a poner justamente acá. A ver, en ese caso justamente tenemos un plano inclinado. Les voy a poner un plano inclinado debido a que si lo dejo caer simplemente, pues no tiene eh, tanto, tanto gráfico acá. No tengo que hacer mucho más en el gráfico. Entonces, y aquí tengo un objeto que está cayendo por una superficie inclinada. Por lo tanto, esta va a caer debido al peso del objeto. Entonces aquí tendríamos igual masa por gravedad. Va a tener un ángulo que ya les indiqué que siempre eso lo vamos a poder determinar simplemente con la inclinación del terreno. Aquí este peso se va a descomponer en su componente en X. Sí, esta va a ser masa por gravedad por X. Y su componente en Y. Sí, y su componente en Y. Que igual sería masa por gravedad en el eje Y. Y no tendríamos, bueno, aquí obviamente vamos a tener fuerza normal debido a que hay contacto entre cuerpos. Y si existe rozamiento, fuerza de rozamiento. Si no, pues no la tenemos. Pero siempre va a estar opuesta al movimiento, ¿sí? No siempre hacia la derecha, no siempre hacia la izquierda. Esto va a depender hacia dónde se esté moviendo el objeto, ¿no? Si el objeto se mueve hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Si el objeto se está moviendo hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento sería hacia arriba. Siempre opuesta al movimiento. Tomen en cuenta eso, ¿ok? Y ahí tendríamos, en el caso, uno de los casos igual de caída que se deba solamente, exclusivamente al peso del objeto. Esto va a ser exclusivamente al peso del objeto. No tenemos ninguna otra fuerza que intervenga acá. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo de aplicación, aquí rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Aquí nos dice, a un móvil de 1500 kilogramos que va por una carretera recta, se le aplica una fuerza constante de 3000 newtons durante 10 segundos, en la misma dirección del movimiento, luego de lo cual adquiere una velocidad de 180 kilómetros por hora. Determinar la aceleración del móvil, qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar la fuerza, el espacio recorrido en los 10 segundos. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Primero, como les dije, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar qué tipo de movimiento tenemos o qué tipo de objetos tenemos involucrados en el movimiento. Después de eso, lo que vamos a hacer es aislar el objeto a ser analizado. A continuación, lo que vamos a hacer es generar el sistema ortogonal, es decir, generar el eje de coordenadas a partir del objeto, ¿sí? Tomando en cuenta los ejes tanto X como Y. Y en estos ejes, estos ejes de ortogonales, lo que vamos a hacer es ubicar las respectivas fuerzas que actúen. Entonces, primero nos dice que el objeto está recorriendo a una rapidez inicial que no sabemos. Entonces, esa de hecho es una de las incógnitas, la rapidez inicial. Nos dice que aplicamos una fuerza. Vamos a asumir que este objeto se mueve hacia la derecha. Podríamos asumir también que se mueve hacia la izquierda, no habría problema. Entonces, vamos a asumir que se mueve hacia la derecha.
Y aquí nos dice que aplicamos una fuerza en este sentido. Entonces, por lo tanto, al ubicar esto en el diagrama de cuerpo libre, yo tendría que la fuerza va a estar ubicada aquí. Como nos habla de una masa de 1500 kilogramos, entonces la masa siempre va a estar ubicada hacia el centro de la Tierra. Esto sería igual masa por gravedad. Acá no tengo que descomponerla porque está justamente en el eje Y. No tendría que hacer ninguna descomposición. Se mantendría de esa manera. Les voy a ubicar acá de una vez los datos. Tengo Profe, que la ¿cuál es el fuerza, valor de la gravedad? perdón, ¿El valor de la gravedad cuál es? 9.8. 9.8, ¿no? Entonces tengo que estos son 3000 newtons. ¿Y qué más tengo? La masa del objeto, que son 1500 kilogramos. Eso lo Y han preguntado. dime, Si uno divide la gravedad por la masa del objeto, ¿no sacaría aceleración? ¿O qué se podría sacar en ese caso? ya te voy a explicar eso. Dame un segundo. Eso es un poquito complicado de entender en un principio. Bueno, entonces, lo que les estaba indicando. Vamos paso a paso, justamente para indicarles eso. Y además tengo una rapidez final. A ver, déjenme ver si puedo conectarme de otro dispositivo para poder hacer eso mejor. La rapidez final de 180 kilómetros por hora. Y eso nos va a dar como los datos que manejamos, ¿no? Entonces, además, bueno, aquí me hace falta algo. ¿Qué me hace falta? La fuerza normal. Miren aquí no tengo precisamente... Ya, a ver, como les decía, aquí no tengo precisamente la fuerza de rozamiento. ¿Por qué no tengo fuerza de rozamiento? Debido a que no me está especificando que yo tenga ese dato. Si me hago entender, no me habla de rozamiento, entonces lo que yo asumiría para este caso es que tengo una superficie lisa, porque no me está especificando que existe fuerza de rozamiento. Entonces, por lo tanto, lo que voy a manejar acá es una fuerza de rozamiento nulo. Por lo tanto, una superficie lisa. ¿Ok? Disculpe, pero sí, o sea, no sé. Está Dime. diciendo ahí que está por una carretera. Ahí Profe, ¿le puedo hacer una pasando pregunta? sobre una superficie no lisa, pero sí rústica. O sea, está implicando prácticamente que se está Ya, desplazando. perfecto. Yo te entiendo la cuestión a lo que te refieres. Para que yo conozca o disponga de ese dato, necesito saber cuál es el coeficiente de rozamiento, o lo tendría que determinar mediante los datos que yo tenga. Pero en los casos en los que no se especifica eso, se asume que es una superficie lisa. Sí, lo que vamos a hacer es asumir que es una superficie lisa. Entonces, usted en este caso, usted nos podría poner a nosotros determinar la fuerza de rozamiento, Se porque si podría, claro que sí, pero en este caso tendría que darles un dato que les permita calcular eso. ya, perfecto. Pero en este caso no tenemos el dato que nos permite calcular eso, por esa razón es Profe, que pero lo una asumimos. pregunta. No sé si Dime. no le entendí bien al problema o algo, pero esto es tensión. ¿Dónde hay la tensión en el vehículo en la carretera? ¿Qué le está llevando una A ver, wincha? estamos confundidos de conceptos. Tensión se aplica solamente a cuerdas. Aquí no tenemos cuerda, por lo tanto Por no eso. hay tensión. Entonces, ¿cuál es el tema en general de la clase? Es que Ajá. no estamos en tensión ahorita. A ver, estamos en lo que es dinámica. Tensión es una parte de dinámica. No tenemos Ya, que siempre va a existir tensión en esto. Sí, no, no, sí, sí está bien lo que usted dice. Cuando hay cuerdas, cuando implica cuerdas, pues hay tensión. Cuando no implica cuerdas, no hay tensión. Nada más eso. Mire, una pregunta, disculpe que le esté preguntando mucho ahorita, lo que pasa es que me acaba de entrar la duda casualmente. Cuando una presión, una tensión se ejerce sobre una cuerda, esos son newtons, ¿no? Eso es una fuerza de por sí ya, ¿cierto? Sí, 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 ya, es eso. Gracias. ya. A ver, entonces, como les decía, miren, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre ahí formado.
están todas las fuerzas que se aplican. No tenemos ninguna otra fuerza más. Como les decía, no hay cuerdas, no hay tensión. No hay resortes, no hay fuerza elástica. No nos habla de rozamiento, por lo tanto asumiríamos que es un cuerpo liso, no hay fuerza de rozamiento. Entonces eso es todo lo que tenemos. Lo que tendríamos que hacer acá es, para empezar, transformar los kilómetros por hora a metros por segundo. Recuerden, ¿cómo era eso? Simplemente dividirlo entre 3,6, 280 kilómetros por hora, entre 3,6 para obtener metros por segundo. Entonces eso nos va a dar como dato que los 180 kilómetros por hora van a ser, serían 50 metros por segundo al hacer la respectiva división. Sí, esa va a ser entonces la rapidez final. Como les indicaba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas. Esto normalmente, quiero que lo tengan claro, se lo hace por ejes. Entonces, lo vamos a separar por ejes. Tengo que la sumatoria de X, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora, quiero que tomen en cuenta una cosa y lo que les voy a poner acá al lado. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Quiero que alguien me indique por qué en el un caso es masa por aceleración y por qué en el otro caso es igual a 0. ¿Quién se da cuenta por qué? Porque a un lado no hay la fuerza. En el eje Y hay fuerzas. En el eje X hay ¿Podría fuerzas. repetir la pregunta? Disculpe, no escuché muy bien. Estaba bostezando. ¿Por qué se da lo que les acabo de escribir en azul en la pantalla? Que en X es masa por aceleración y en Y es 0. ¿Por qué? Porque está partiendo desde el punto Y hacia el punto X, ¿no? No, Y también, bueno, o también, no sé, o sea, por lógica también puedo intuir que, o sea, no sé, que parte desde un punto alto en Y y va de no, forma... no, no es esa la razón. ¿En qué eje hay movimiento y en qué eje no hay movimiento? Ah, ya, bueno, en el eje X está el movimiento, sí, ya se está desplazando. Ya, esa es la razón. Ah, Cuando ya. no hay movimiento en un eje, la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser 0, simplemente por esa razón. Entonces, normalmente cuando se maneja esto, vamos a tener sumatoria de fuerzas en dos ejes, en eje X y en eje Y. Por lo tanto, en un eje normalmente va a haber movimiento y en el otro eje normalmente no va a haber movimiento. Y hay en O sea, casos muy profe, si es específicos que sí que, se puede dar movimiento en ambos ejes, pero no es o tan sea, común. profe, si un objeto está cayendo, eso es fuerza en Y, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Ah, ya. Ahora, entonces, tendríamos que aquí ubicar cuáles son las fuerzas que se están aplicando en cada parte. Entonces, en eje X, ¿qué tenemos? Solamente tenemos la fuerza. Por lo tanto, esto vamos a aplicarle solamente la fuerza. Tomar en cuenta que para esto, las fuerzas que están a favor del movimiento irían positivas y las fuerzas que están en contra del movimiento irían negativas. Solo tenemos una fuerza a favor del movimiento, por lo tanto esa va a ser positiva. No hay nada más en el eje X. En el eje Y sí tenemos. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante, aunque no es necesario eso de hecho. Y de aquí, bueno, solamente tendríamos que reemplazar o despejar de una vez. Tengo que aquí la aceleración va a ser igual a la fuerza dividida entre la masa. Por lo tanto, sería 3000 dividido entre los 1500 kilogramos. Entonces, por lo tanto, esta aceleración va a ser de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ya tenemos la aceleración. Ahora, va a haber casos, como les decía, en que en que la sumatoria de fuerzas en X tengamos más parámetros. En este caso solamente tenemos la fuerza. No tenemos nada más. Sí, no tenemos nada más. Y ya tendríamos esto. Ahora, esto es en cuanto a lo que son leyes de Newton de este ejercicio. Literal B y literal C van a ser aplicando movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya saben la aceleración, ya sabemos la velocidad final. Y lo que podríamos hacer es aplicar las fórmulas respectivas de ese movimiento para encontrar la velocidad inicial. Porque sabemos además del tiempo. Sí. Entonces les queda como tarea hacer literal B y C. Que eso lo pueden hacer usando las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado.